Sí, para la ministra portavoz, buenas tardes. El presidente de la Generalitat, en unas declaraciones a EFE, ha advertido de que el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a los presupuestos no dependerá solo de partidas para Cataluña o de inversiones para Cataluña, sino también de gestos por parte del Gobierno relativos a los presos o al derecho a autodeterminación. Quería saber si el Gobierno está dispuesto a hacer alguno de esos movimientos que él demanda. Y, por otro lado, Podemos ha recordado esta misma mañana al secretario de Organización, Pablo Echenique, que hay 11 puntos de ese acuerdo entre los líderes del PSOE y de Podemos presupuestarios sobre, o sea, que están todavía sin cumplir. Habla de 11 puntos y entre esos incumplimientos habla de la eliminación de los delitos de injurias a la corona o de la regulación de los precios abusivos de los alquileres. Y no sé si esos compromisos se van a cumplir. Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, la segunda será respondida por la ministra de Hacienda. En relación a la primera pregunta, yo creo que en reiteradas ocasiones el Gobierno ha manifestado que efectivamente lo que corresponde a los tribunales hacer no lo hará el Ejecutivo. Por tanto, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de mejoras para la ciudadanía, estamos hablando de números, estamos hablando de inversiones y estamos hablando de blindaje del estado de bienestar y de derechos y libertades. Y, desde luego, el Gobierno no es para nada, ni lo hará, ni lo ha venido, tal y como ha venido reiteradamente afirmando, entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial. Sí, respecto a la segunda pregunta y teniendo claro que el lunes verán ustedes las partidas un poco más especificadas y los presupuestos contienen partidas muy importantes para Cataluña, por tanto necesarias para esta comunidad y espero que eso sea un elemento suficientemente atractivo para pensar en el bienestar de los catalanes. En relación con la segunda pregunta, tal como ayer Podemos trasladó, tuvimos sesiones de trabajo para comprobar que aquello que tenía que ir en el proyecto de presupuesto iba. Quiero decir con esto que el acuerdo que se suscribió con Podemos fue un acuerdo político más amplio que lo que abarca un proyecto de presupuesto y que, por tanto, las medidas se irán desarrollando a lo largo del año 2019. Quiero entender que esa nota o declaración o apunte en el Facebook del portavoz de esta formación se debe básicamente a que hay materias, el recordatorio de materias que, perteneciendo a este acuerdo político, todavía están pendientes por desarrollar y que, por supuesto, este Gobierno, cuando tiene un compromiso, cuando firma un acuerdo, lo cumple. Y eso significa que se irán desarrollando todas esas medidas a lo largo del año. Lo que sí hemos comprobado con esta fuerza política es que todas aquellas cuestiones que tenían que ir en el proyecto de presupuesto van. Y eso es un elemento muy importante porque había partida significativa. Muy bien, muchas gracias, ministra. Me cambió el nombre otra vez, pero perfecto. Perfecto. Una pregunta para la ministra Montero, dos preguntas en realidad. Querría saber cómo se mantienen los cálculos de ingresos con los nuevos impuestos, particularmente la tasa Google y el impuesto de transacciones financieras, teniendo en cuenta que su trámite parlamentario todavía no ha comenzado, todavía no lo ha aprobado el Consejo de Ministros, en la próxima semana los proyectos, y no se comenzarían a aplicar, si son 6 meses de tramitación, al menos hasta verano o incluso hasta septiembre-octubre. Y la segunda pregunta es, por ser más concretos, si lo que se llevará a Cataluña por presupuesto será lo que dice el Estatut. Que eso no hay que entrar tanto en materia, sino que es una... De algunas cifras que siempre son más, bueno, porque tienen un poquito más de sonoridad, pero me permite que las partidas presupuestarias de inversión las comentemos el lunes porque creo que hay contenido en el proyecto de presupuesto muy importante para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña y no de Cataluña que hemos querido poner en valor en el día de hoy. Decirle, el cambio del sistema de información del IVA, que he comentado en mi intervención, que se produjo, ustedes recordarán, en el año 2017, con, yo diría, premeditación, nocturnidad y alevosía, porque no se comunicó a las administraciones territoriales este cambio en el sistema de información, provocó que en el año 17 la recaudación por IVA, tienen ustedes los boletines, y lo he dicho en otras ocasiones, fue de 11 meses, porque se cambió los momentos de pago de las empresas para hacer frente a este impuesto. Lo que se hace en el proyecto de presupuesto es retrotraer esta situación, de manera que en el año 2019
tenemos un efecto de recaudación que cuenta con casi 5.000 millones más, que es aproximadamente un mes de facturación del IVA, lo cual permitirá, por la distribución de este impuesto, que las comunidades autónomas puedan disponer de 2.500 millones y, por otra parte, que el Estado también pueda disponer de esa cifra y, por tanto, pueda compensar, por una parte, su cambio de senda, que ustedes recordarán afectaba solamente a una décima, porque el resto se reparten en otras administraciones, y, por otra parte, amortiguar la entrada en vigor más tardía de las nuevas medidas fiscales. Si recuerdan, las nuevas medidas fiscales importaban un total de 2.000 millones y estamos hablando que aproximadamente son 2.500 millones lo que arroja ese 13º mes de recaudación del IVA. Por tanto, tenemos un colchón que nos permitirá amortiguar si se produce un retraso en la aprobación de estos impuestos, aunque ya les anuncio que los impuestos vendrán al Consejo de Ministros la semana que viene y, por tanto, ya dependerá del propio Congreso de los Diputados, de la celeridad a la hora de ponerlos en marcha. Pero nos hemos dotado de ese colchón justamente para que la política fiscal de ingresos esté perfectamente consolidada. Gracias. Quería preguntar a la ministra Calviño qué opina sobre si se deben limitar los precios del alquiler y qué va a hacer finalmente el Gobierno al respecto. Y luego a la ministra Calviño, a la ministra Montero, estas rebajas de previsión de crecimiento, ¿qué impacto van a tener en el pacto que alcanzó Montoro con los funcionarios? O sea, si van a impactar en la subida de 2019 o ya en la de 2020 o cómo lo piensan modular. O si habría algún cambio. A la ministra Montero le quería preguntar sobre la subida del diésel. ¿Qué previsión de entrada en vigor tienen, según vaya el proyecto de presupuestos o cómo lo van a articular? Y en el plan presupuestario que se remitió a Bruselas decían que estaría exento el gasóleo profesional, que es para vehículos de más de 7.500 kilos. Pero todos los que están por debajo, que los sectores afectados calculan unos 500.000 autónomos, unos 300.000 transportistas, incluidos taxistas, sí que estarían afectados. Gracias. Sí, la ministra contestará sobre las cuestiones de ámbito presupuestario, pero con respecto a su pregunta, el Gobierno claramente tiene una preocupación por el alza de los precios de alquiler y tiene una preocupación sobre todo por la protección de las personas más vulnerables que se pueden ver afectadas negativamente por este alza desproporcionada de los precios de alquiler. Y por eso, a finales de diciembre, adoptamos un Real Decreto Ley de medidas urgentes que precisamente van en la línea de alargar los plazos de los contratos de alquiler, reforzar la posición de los inquilinos en este tipo de contextos y limitar el aumento de los precios de los alquileres para aquellas rentas reducidas, las personas más vulnerables. Ese Real Decreto Ley también incluye medidas muy importantes relacionadas con los procesos, los posibles procesos de desahucio, que complementan otras que ya hemos propugnado e impulsado relacionadas con la Ley de Crédito Inmobiliario. Es decir, que la preocupación del Gobierno con este incremento de los precios de los alquileres está muy clara, las medidas que hemos adoptado son muy claras hasta ahora dentro del marco normativo y de los límites que se contienen en un Real Decreto Ley. Que no ha sido todavía convalidado. Yo creo que está pendiente, ¿no? Cuando se reanude en febrero las sesiones del Congreso, espero que sea convalidado y por tanto, que se refuerce la estabilidad en este mercado tan importante para facilitar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos, como ha señalado la ministra de Hacienda. Sí, en relación con las retribuciones de funcionarios, decir que se hace sobre PIB liquidado. Por tanto, las perspectivas que ha planteado la ministra de Economía son previsiones. Habrá que ver cómo se comporta a lo largo del año y ojalá la previsión pueda revisarse al alza y, por tanto, se hará en vistas a cuando termina y así se estipuló en base a los acuerdos con las organizaciones sindicales. En relación con el impuesto, digamos que el quitar la bonificación, que es realmente lo que se hace, quitar una bonificación que tenía el diésel respecto a la gasolina. Lo que se plantea es, en primer lugar, gasóleo profesional, porque la agencia tributaria tiene capacidad de medir justamente cuando se utiliza este tipo de combustible y entonces esto es lo que aparece en este momento en el proyecto de ley, pero estamos estudiando las singularidades de cada sector al objeto de hacer posible un sistema de información que permita pues realmente discriminar
en esta materia cuando la empresa o cuando el trabajador autónomo hace mayor uso del transporte para que no se encarezca el precio de esta cuestión. Es un trabajo más lento y es un trabajo un poco más detallado porque, insisto, tiene que coincidir con los parámetros que mide la agencia tributaria para que no se produzca ningún tipo de desviación o de efecto no deseado con esta medida. Y también recordar que la recaudación de esta situación provocará también que un 30%, cuando finalmente se determine cuál ha sido para el año 2020, se empleará en política de impulso a la movilidad sostenible. Y esto es un elemento fundamental tanto para la renovación del parque automovilístico como para ayudar a las empresas en una política de transición que es absolutamente imprescindible para que podamos ganar valor añadido, situarnos con una competitividad, digamos, superior a los países de nuestro entorno y, por tanto, ayudando también a la industria a que sea capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos, a los nuevos retos que nos plantea el siglo XXI, un 30% de la recaudación total. Cuando se aprueba la ley, claro, cuando se aprueba la ley. Todas las medidas fiscales que no son de nuevo cuño van en el proyecto de ley. Y, por tanto, tanto sociedades, IRPF y todo lo demás, cuando se aprueba la ley. Sí, muchas gracias. Ahora volveré a presupuestos, pero le quería preguntar al Gobierno sobre este gran escándalo de espionaje que están contando varios medios. Yo quería saber qué sabía el Gobierno de esto, qué está haciendo y qué va a hacer el Gobierno para que esto no vuelva a pasar, porque además el propio Gobierno fue espiado. Entonces, si el propio Gobierno fue espiado y no se enteró, ¿qué garantía podemos tener los ciudadanos, los periodistas, que han sido también espiados, de que en esta misma sala otras empresas, otras situaciones no estén pasando ahora mismo? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Si va a hacer algún informe interno, si sabe qué pasó, si ya lo sabía, en fin, todo los detalles que nos puedan dar también para tranquilizar a la ciudadanía. Sobre los presupuestos, le quería preguntar a la ministra, que está negociando y que supongo que tendrá contactos con los partidos independentistas, si nos podría a estas alturas hacer un porcentaje de 0 a 100, de qué porcentaje hay de que de estos presupuestos se aprueben y qué sentido tiene cumplir el Estatuto de Cataluña, eso que nos está contando, si realmente eso no va a valer para nada. Y a la ministra de Economía le quería preguntar qué consecuencias económicas tendría el escenario, en este momento bastante probable, de no aprobación de los presupuestos, cómo afectaría a la economía, la inestabilidad política que eso generaría, la posibilidad de adelantar elecciones, todo lo que sabemos. Gracias. Bueno, en relación a la primera cuestión, he de decir que efectivamente esto no ha sido objeto precisamente de análisis hoy en el Consejo de Ministros, pero seguro que el Ministerio correspondiente está haciendo su propio análisis que tendremos en breve. Sí, en relación con la segunda cuestión, yo creo que el Gobierno y el propio presidente ha sido bastante claro trasladando la oferta a todas las formaciones políticas, incluyendo Partido Popular y Ciudadanos, para que previo a su presentación o a su defensa en la totalidad en el Pleno se pueda discutir a propósito de las cuentas públicas y, como ha dicho la ministra portavoz, solo de cuentas públicas y hablar de las partidas presupuestarias que contempla el presupuesto. Es decir, la oferta está hecha. Hay algunas formaciones políticas que prefieren discutir las partidas una vez iniciada la tramitación. Es el caso del Partido Nacionalista Vasco, que saben que es habitualmente su forma de abordar las cuentas públicas y tendrán que también pronunciarse a este respecto las fuerzas independentistas, pero también el resto de formaciones políticas a las que evidentemente abrimos el abanico, porque estos presupuestos, cuanto más aliados tengan, pues mucho mejor. Decirle que, por otra parte, evidentemente el Gobierno contempla el respeto al Estatuto de Cataluña no como una contrapartida para nada, lo contempla en cumplimiento estricto de la ley y porque creemos que hay que cumplir con aquellas disposiciones que se establecen en leyes orgánicas, como son los estatutos de autonomía para Cataluña y para otras comunidades autónomas, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde, pero no significa ninguna contrapartida, significa que son unos presupuestos buenos para Cataluña y, por tanto, que aquellos que defienden Cataluña deberían de aprobarlo. Y, por último, decirle que no me gusta a mí hacer previsiones, ¿verdad? Yo lo que diría es que soy optimista.
Soy optimista porque entiendo que efectivamente, una vez que se comprueben, que se consignen esas cantidades, a mí particularmente me parece muy difícil que una formación política o algunas formaciones políticas que defiendan los intereses de los ciudadanos de Cataluña puedan obviar que este presupuesto contempla medidas que incrementan las pensiones, salario mínimo interprofesional, la capacidad de proteger a los más vulnerables, partidas de dependencia, mayores ingresos a cuenta, entregas a cuenta por parte de la Generalitat o un presupuesto de inversiones. Cuando el Govern permanentemente demanda más recursos para Cataluña, tiene una oportunidad en estos presupuestos que dan más recursos a Cataluña. Por tanto, creo que soy optimista ante su tramitación. Sí, con respecto a cuál sería la estimación de qué pasa si no se adoptan estos presupuestos, dos apuntes. Uno es, como he señalado reiteradamente, si se arrastran los compromisos de gasto que ya existen y no se produce el aumento de los ingresos derivado de esta ley, que la ministra de Hacienda ha desgranado con mucho detalle y que son significativos, pues cabe esperar un déficit público superior. Es decir, que como he insistido y he señalado a lo largo de todos estos meses, el compromiso del Gobierno es con la disciplina fiscal, la reducción del déficit, la reducción de la deuda, y por eso presentamos hoy estos presupuestos generales del Estado, que están precisamente comprometidos en esa dirección, ¿no? Con lo cual, no es deseable desde el punto de vista económico. Y el segundo apunte es que, indudablemente, en los últimos meses hemos logrado una enorme confianza por parte de los mercados internacionales en nuestro país, y eso nos ha permitido tener unas condiciones de financiación muy beneficiosas. Nuestro objetivo para el ejercicio en curso es continuar en esa senda, si es posible aprovechar todas las posibilidades para reducir los costes de financiación, para que esa partida de los intereses que pagamos por la deuda, a la que se ha referido la ministra de Hacienda en su presentación, sea incluso menor y que podamos destinar los recursos a las políticas de educación, a la salud, a la innovación, a la protección del medio ambiente, a la transición de nuestra economía. Y, por tanto, es importante que estos presupuestos se adopten para reforzar esa confianza, que ya es positiva, pero que, si es posible, pues vamos a tratar incluso de incrementarla. Y me parece, como decía la ministra, y comparto al 100%, me parece muy difícil, una vez que se analizan estos presupuestos, que cualquier partido político, no solo esos que han sido mencionados hasta ahora, es que también Ciudadanos y el Partido Popular tendrán que explicar por qué no apoyan, si finalmente no apoyan, unos presupuestos generales del Estado que tienen una orientación que combina esta disciplina fiscal y las políticas sociales en beneficio de toda la ciudadanía de nuestro país. Buenas tardes, ministras. Aquí. Aprovechando el tema del optimismo, ministra, quería saber cuál es la previsión del escenario del trámite parlamentario, porque ahora mismo sigue estando vigente retirar el veto del Senado al tema de los objetivos. Si la idea es que se simultaneen los dos procesos, se consiga antes del trámite final, en caso de que todo siga su curso con la cuestión optimista. Y, en ese caso, si recambiarían, si reformularían los presupuestos para adoptarlos a los objetivos que se pactaron con Bruselas, incluso si eso impactaría en una revisión también del cuadro macro. Un poco saber cómo se conjuga todo esto. Y una segunda pregunta muy rápida. Si no me equivoco, el acuerdo inicial que ustedes cerraron con Podemos contemplaba 6 semanas de permiso de paternidad y hoy nos han dicho ustedes 8 semanas, me parece. Me parece que está en el cuadro. Esto son más o menos unos 500 600 millones de euros extra en un contexto en el que se está rebajando o constriñendo el escenario que había en octubre. Pues me gustaría saber si se han arañado de algún sitio o saber cómo han aparecido estas 8 semanas que nos convertirían en uno de los países con más paternidad de Europa, me parece. Gracias. Ministra. Ojalá, ¿no?, las políticas de este tipo nos llevaran a una mayor natalidad, que sería muy bueno también para el desarrollo económico. Estaba haciendo gesto a mi equipo porque creo recordar que no, que eran 8 semanas las que se han contemplado siempre en el acuerdo con Podemos. Se lo consulto, pero creo recordar que se ha mantenido tal como se había acordado, trasladarle que el cronograma que se tiene previsto, el lunes se entrega el proyecto de presupuesto en las Cortes. La propia mesa del Congreso ya ha hecho una aproximación a ese cronograma, de manera que ha valorado que en torno al 11-12 de febrero se haría el debate de totalidad
de los presupuestos y previamente comparecerían en comisión los distintos ministerios, como viene siendo habitual, para explicar cada uno la parte correspondiente a su departamento ministerial. Pero el periodo entre que se entregan hasta la discusión del debate a totalidad es el tiempo que tienen también los grupos parlamentarios para presentar, si así lo consideran conveniente, sus enmiendas a la totalidad o para sentarse con el Gobierno, para ver aquellas cuestiones, y yo los invito a las que puedan tener mayor interés, para que se puedan someter a las enmiendas posteriores y, por tanto, comprometer el Gobierno en esa enmienda. ¿Son las dos cuestiones? Sí, y también me comentaba usted, se tramitará, el proyecto de presupuesto por ley tiene prioridad en la tramitación. Quiero decir que el Congreso de los Diputados tiene que darle entrada al proyecto de presupuesto por encima de otras tareas que viniera desarrollando, porque así se establece en la propia ley, y, por tanto, es previsible, seguro, que el proyecto de presupuesto se aprobará con anterioridad, como es un proyecto de presupuesto que ya no necesita esa modificación normativa, porque está adaptado a la senda anterior, pues perfectamente se puede aprobar el proyecto de presupuesto sin haber adoptado la senda. Y si finalmente se adopta la senda, no habrá cambio en el proyecto de presupuesto, porque ya no va a dar lugar. Quiero decir que ya estaremos en el escenario de mediados de año o no sé cuándo. Se permitirá la aprobación de esa nueva senda. Lo que sí permitirá es que la monitorización que se sigue de las partidas presupuestarias para ajustarla a los objetivos de estabilidad, pues esa monitorización puede tener una mayor capacidad, un mayor colchón. Pero normalmente esto no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido ya en otros momentos de los últimos años, en donde el Gobierno de España ha actualizado los objetivos de estabilidad elevándolos y, sin embargo, por ejemplo, las comunidades autónomas no hemos modificado nuestros proyectos de presupuesto, sino que se nos ha evaluado con ese objetivo nuevo, de manera que hemos tenido una mayor capacidad para que nuestras cuentas se pudieran desarrollar de una forma más expansiva. Hola, ¿qué tal? Son tres cosas. Una, si nos podrían dar el objetivo de emisión de deuda para el año que viene según los presupuestos, y las otras dos son sobre Brexit. Una, si hay algo específico que se esté haciendo con el tema de IAG, dado el impacto que puede tener un Brexit sin acuerdo sobre el transporte aéreo en España, dentro de España. Y la otra es, en el sector hotelero hay bastante preocupación por la potencial caída de visitas británicas si no hay acuerdo. Si ustedes tienen una medida de cuánto puede ser esa caída o si hay alguna métrica que hayan estimativa que tengan. Gracias. Sí, con respecto a las previsiones de emisión de deuda, la semana que viene, el martes, vamos a realizar una jornada, una rueda de prensa específica para explicar en detalle todos estos elementos. Estaba buscando justo el dato para no equivocarme, si no recuerdo mal, son 35.000 millones netos lo que prevemos de emisión, pero ya le digo que el martes el secretario general del Tesoro va a dar todos los detalles. Nuestro objetivo, si aprovecho para dar el mensaje, lo mismo que hemos hecho en 2018, nuestro objetivo en 2019 va a ser fundamentalmente, uno, minimizar la emisión, por supuesto, todo lo que podamos, para utilizar un término que ha dicho la ministra, arañar, ¿no? Para poder reducir la emisión de deuda lo haremos. En segundo, alargar los vencimientos de la deuda, porque este año hemos logrado situarnos por encima de una media de 7 años que nos permite estar en una situación más cómoda de cara a la normalización de la política monetaria y reducir al máximo los tipos de interés de esas emisiones, lo mismo que hemos hecho en los últimos meses de 2018. Sí, en relación al Brexit y las consecuencias que pueda tener tanto en viajes, es decir, en el transporte aéreo, transporte y cuestiones hoteleras, turísticas, etcétera, nosotros no tenemos previsiones en relación a qué posibles o eventuales bajas pueda haber en la cuestión del turismo, porque no nos ponemos en ese escenario, es decir, de ninguna de las maneras. Nosotros estamos previendo un Brexit que sea con acuerdo o sin acuerdo, no tenga repercusiones negativas para el sector económico de nuestro país. Y, por tanto, estamos trabajando tanto con las empresas como con la Unión Europea en relación
a Iberia, por ejemplo, para ponernos en la principal, y tenemos buenas perspectivas para el acuerdo. Por tanto, no prevemos ninguna repercusión negativa. Estamos trabajando sin pausa, pero sin prisa, y creemos que vamos a tener buenos resultados. Es decir, tenemos certeza de que la cuestión está bien orientada. Porque lo de Iberia necesita también un acuerdo necesita un cambio de reglamentación a nivel europeo. Entonces imagino que algo no es solo hablar con la empresa, a eso voy, hay que hacer un cambio de legislación europea. Por eso estamos hablando con la Unión Europea también. Gracias. He tenido un par de preguntas para la ministra Montero porque no me ha quedado muy claro. En otros ejercicios se presupuestaba un déficit para las distintas administraciones públicas que luego se sabía que no se iba a cumplir por el superávit de los ayuntamientos. Yo no sé si para este ejercicio considera que los ayuntamientos van a tener también superávit. Respecto a la senda de la seguridad social, tiene que ajustar algo más de 6.000 millones el déficit. Yo no sé si se prevé aumentar las transferencias, sobre todo las transferencias destinadas a financiar la subida de las pensiones. El año pasado ya hubo una transferencia extra para financiar la subida de las pensiones y quería saber para 2019 si va a haberlo también. Y para la ministra Calviño tenía una última pregunta. En el cuadro que nos ha mostrado, efectivamente, las previsiones de crecimiento del Gobierno están en línea con los principales organismos, pero los principales organismos no tienen en cuenta el ajuste fiscal. Sin el ajuste fiscal, la previsión del Gobierno está en el 2,4, o sea que se situaría en la banda más optimista de todas las previsiones. ¿Considera que los organismos internacionales no están teniendo en cuenta bien cómo va a afectar el ajuste fiscal al PIB español? Gracias. Sí. Por comentar la primera parte, las cuentas de seguridad social, como he comentado el lunes, vamos a analizarlas más detenidamente. Saben ustedes que es costumbre que esta rueda de prensa solo aproxime las cifras globales. Hemos dado más datos de los que habitualmente se trasladan, pero tendrán debida cuenta por la duración, ¿no?, de una rueda de prensa tan larga. Así decirle que el superávit de los ayuntamientos, cada vez se genera menos superávit porque las inversiones financieramente sostenibles amplían su campo de actuación y, por tanto, los ayuntamientos están haciendo mayor uso. Podremos dar el dato el próximo lunes. Decirle que lo que hacen es compensar en términos de contabilidad nacional el déficit. Es decir, no es exactamente que lo utilice la Seguridad Social, sino que compensan, esto es un tema complejo técnicamente, compensan en términos de contabilidad nacional SET 2010 el déficit y, por tanto, seguirán haciéndolo en la fórmula y en la medida en la que ese superávit no se emplee, aunque incrementamos el empleo del superávit. Creo que me explico, ¿no? Será menor ese ajuste, pero seguirá existiendo el superávit. Si le parece, el lunes hablamos de todas las cifras de seguridad social y también de los ayuntamientos. Sí, confirmarle que hay una transferencia a la seguridad. El Estado, el Gobierno de España, se tenga que hacer cargo de parte del déficit, nosotros lo compartimos, de seguridad social y, por tanto, para el futuro las cuentas de seguridad social, pues probablemente en vez de tener transferencia, lo que tengan es menos competencia en algunas materias para que sea el Estado la que la financie, como está haciendo con las contribuciones, con las pensiones no contributivas o con las pensiones mínimas, ¿no?, que son el Estado el que las aporta. Pero el lunes podremos ver el detalle de las cuentas de seguridad social, si me permite. Sí, y hay que tener en cuenta el tema temporal. Es decir, que nosotros hemos elaborado nuestras previsiones con arreglo a la información de la que disponíamos pues hasta ayer. Y lo que los organismos internacionales que hicieron sus previsiones en los meses de octubre o noviembre del año pasado no tenían era ni los indicadores del último trimestre de España, ni las perspectivas de bajada del precio del petróleo con los futuros de Brent que hemos considerado en nuestro escenario, ni el impacto de las medidas que adoptó en las últimas reuniones de Consejo de Ministros el Gobierno de España, tendentes a aumentar esa renta disponible de las familias. Incorporando todos estos elementos, nosotros consideramos que hubiera tenido lugar, hubiera sido, como se diría, apropiado aumentar la previsión de crecimiento para 2019 con respecto al escenario que teníamos en octubre. Y el ajuste fiscal es el que nos lleva a esta revisión. Habrá que ver porque ninguno de los organismos ha podido evaluar el impacto de estos presupuestos generales del Estado que hoy acordamos.
Hola, gracias. Sí, yo quería preguntarle a la ministra de Hacienda acerca de un tema que comentaba ahora en una de las últimas preguntas, que es cómo se ha ajustado el texto inicial que conocimos, acordado con Podemos, a la senda fiscal antigua que finalmente se ha tenido que mantener. Fundamentalmente, ¿de dónde se sacan los 1.200 millones de la Administración Central del Estado? Ha comentado que la inversión pública se ve mermada, no sé si hay otras partidas que también se vean afectadas. Y en ese sentido quería saber finalmente cómo queda el aumento del gasto y de los ingresos que permitiría rebajar el déficit al 1,3 este año. Y en segundo lugar, querría saber si dentro de lo que ha comentado, de que confían en que finalmente la nueva senda fiscal sea aprobada a lo largo del año, y en referencia a lo que contestaba una compañera, si una vez que se apruebe la nueva senda fiscal, si eso se da, lo que se va a permitir desde el Gobierno es un incumplimiento de lo presupuestado por parte de las 3 administraciones afectadas para que tengan ese mayor margen adicional a fin de año. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, hay varios elementos que han posibilitado medidas adicionales que ha tenido que adoptar el Gobierno de España para hacer posible la transición hacia esa senda. Una tiene que ver, como les decía, con el sistema de información del IVA, que arroja esos 13 meses de recaudación. También el Estado ha tenido que aportar recursos a la comunidad autónoma, a la Seguridad Social, a través de esa transferencia que en un primer momento no estaba previsto realizar, de 850 millones. Asimismo, se han incrementado las cotizaciones de las bases máximas, que recuerdan que tampoco se planteó en el marco de la presentación de la senda anterior, que arroja 850 millones en relación con ese apartado. Se han incrementado las cotizaciones de autónomos en el acuerdo al que se llegó, que también arroja datos importantes para la Seguridad Social, y también alguna cuota de contingencias profesionales. En definitiva, un conjunto de medidas que han permitido el que seamos capaces de transitar esta senda. Y, como le decía, hay algunas partidas presupuestarias que nos hubiera gustado verlas incrementadas. Básicamente son las políticas de inversión, las partidas destinadas a la inversión. A pesar de ello, hemos hecho un esfuerzo muy importante porque los territorios cuenten con una mayor inversión, pero es indudable que se podía haber incrementado esa partida. Sí decirle que el acuerdo con Podemos no contemplaba la totalidad del presupuesto. Esto significa que, creo que lo comenté el día que presenté el acuerdo, que solamente recogía algunas de las cuestiones que entendía esta formación política conjuntamente con el Gobierno que tenían que ir esas partidas, pero evidentemente no agotaba la capacidad de gasto del Gobierno de España, porque si no, no hubiera habido inversiones, entiéndame, que no estaban en el acuerdo con Podemos. Esto era un acuerdo político que conllevaba medidas de gasto y otras medidas que eran más medidas estructurales o que tenían que ver con el conjunto de los departamentos. Por tanto, no ha sido difícil encajar esas medidas porque eran prioritarias para el Gobierno de España. Lo que sí ha tenido que resentirse pues son las políticas de inversión, que habitualmente son, desgraciadamente, las que más se resienten cuando existe un mayor ajuste fiscal. Y es por eso también que eso provoca pues, que la previsión de crecimiento pues, también se tenga que ver alterada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hemos hecho últimamente, ustedes lo tuvieron aquí el día 28 de diciembre, realizado por el propio presidente de Gobierno, un balance de los 7 meses de Gobierno con medidas que podrían dar, y así lo creemos, y yo creo que ustedes también, incluso para 4 años, podrían dar incluso para un programa de 4 años de gestión. No vamos a repasar ahora esas decisiones, pero sí decirles que forman parte de una apuesta por el futuro muy importante. Y hoy así lo hemos visto también en la reunión del Consejo de Ministros, y hemos dado un nuevo impulso a todo este proyecto de Gobierno con la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda les ofrecerá enseguida un repaso mucho más detallado sobre estas cuentas, pero yo quiero subrayar, más allá de las cifras, que se trata de unos presupuestos preparados para caminar, para buscar el futuro, huir de ese pasado en blanco y negro, del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia. Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno, como dependencia, sanidad, educación. Son unos presupuestos, en suma, para blindar el estado de bienestar. Aquí, con estos presupuestos, van a ganar
van a ganar los estudiantes, van a ganar los becarios, van a ganar los jóvenes, van a ganar aquellos que cobran un salario mínimo interprofesional y van a ganar funcionarios, clase media. Por tanto, nosotros respaldamos esos funcionarios, esos presupuestos con convicción. Pero además van a blindar derechos y libertades, ¿por qué no decirlo? Derechos y libertades que se empiezan a cuestionar por otras fuerzas políticas entregadas, como digo, a una nostalgia. Porque la mejor forma de luchar contra esas nuevas estrategias es teniendo un proyecto político sólido. El nuestro está reflejado en estos presupuestos. Por ejemplo, aumentar las partidas para luchar contra la violencia machista, para proteger a las mujeres de los maltratadores, de los asesinos y también, ¿por qué no decirlo?, de aquellos que pretenden retirar ayudas o destrozar pactos que tan esforzadamente se han logrado conseguir. Son unos presupuestos que amparan y defienden a la vez el diseño territorial que establece la Constitución. Esta es una cuestión importante. La Constitución, que tiene un proyecto de Estado de autonomías, no lo olvidemos. Por lo tanto, ni división ni centralismo predemocrático. Apoyo a las comunidades autónomas y reforma del modelo para fortalecerlo, no para debilitarlo. Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión. Y este Gobierno está dispuesto a trabajar con esos grandes objetivos: equilibrio, convivencia y unión. En definitiva, este país necesita crecer y redistribuir la riqueza. Y estos presupuestos buscan eso justamente: redistribuir para crecer y crecer para distribuir. Este es el propósito. Y entrando ya en los contenidos del Consejo de Ministros, voy a destacar, siendo conscientes de que hay otros muchos asuntos que seguramente recabarán su interés, pero que, sin embargo, podrán acudir al diario, al acta y al contenido de los acuerdos de Consejo, pero yo sí voy a detenerme en las cuestiones del Brexit, que son ciertamente de preocupación contemporánea para muchas de las personas. Como ustedes saben, este Gobierno viene trabajando en las consecuencias, en cómo fortalecer nuestro tejido ante las posibles consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea desde el comienzo de su andadura, desde el 26 de julio. Más específicamente, y ya en línea con el mandato del Consejo y con el acuerdo del Consejo Europeo del 13 de diciembre, el Gobierno de España intensificó los trabajos relativos a la preparación de las consecuencias de la retirada del Reino Unido a todos los niveles, teniendo en cuenta todas las posibilidades, todos los escenarios: retirada con acuerdo, retirada sin acuerdo y otros escenarios. A este respecto, el Gobierno ha trabajado tanto en acciones normativas como en acciones logísticas, como en acciones informativas, de las que paso muy brevemente, muy sintéticamente, a darles cuenta. Lo que sí quiero enviar en nombre del Gobierno es un mensaje de tranquilidad, de absoluta tranquilidad, tanto a los actores sociales como económicos, como institucionales, que tienen conexiones que van a tener, en los que va a tener repercusión la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Queremos, el Gobierno de España envía un clarísimo mensaje de calma, de certeza, porque el Gobierno de España está preparado para todos los escenarios, para abordar las consecuencias, sea cual sea el escenario, sea de retirada con acuerdo, que sería obviamente mucho más deseable que el de retirada sin acuerdo. Aquí no solamente estamos hablando de los actores económicos, sino también estamos hablando de todas aquellas familias, de todos esos estudiantes que están que están estudiando en el Reino Unido y que tienen titulaciones pendientes. La ciudadanía, como digo, y los derechos de ciudadanía han sido objeto de nuestra preocupación. Por tanto, ante el escenario de retirada del Reino Unido de la UE sin acuerdo,
El Gobierno, como les digo, ha manifestado ya en reiteradas ocasiones que una salida acordada sería la mejor opción y espera que así lo entienda también el Parlamento británico en la votación prevista que tienen prevista para el próximo martes 15. En todo caso, la fecha del 30 de marzo está ya muy próxima y se hace necesario activar toda la planificación de contingencia en la que viene trabajando, como digo, el Gobierno de España desde el primer momento. Les queremos dar ese mensaje de tranquilidad, subrayarlo, subrayar, porque el Gobierno de España, tanto a nivel nacional como europeo, está trabajando y trabando las actuaciones necesarias para paliar el escenario no deseado de una salida sin acuerdo. Se han analizado ya las áreas de mayor impacto en los intereses españoles y se han articulado 3 líneas de acción: normativa, logística e informativa. Todas estas medidas van dirigidas a 2 objetivos fundamentales: proteger los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que, creyendo en el proyecto europeo, han ejercido su derecho a la libre circulación, y, como segundo objetivo, preservar el curso de los flujos comerciales. La acción normativa se va a canalizar fundamentalmente a través de un Real Decreto Ley que se aprobará previsiblemente el próximo mes de febrero y abordará ámbitos en materia de ciudadanía, tales como los de residencia de ciudadanos británicos en España, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos académicos y profesionales, entre otros, así como normas sectoriales que complementan la acción de contingencia de la Unión Europea en ámbitos como el sector financiero y aduanas. Existen también otras medidas complementarias que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo prevé y está preparando en conexión con las empresas para ayudarlas en este tránsito. La acción logística, es decir, estamos hablando de acción normativa, la acción logística es la que contempla las necesidades adicionales de personal y medios materiales para el caso de tener que tratar Reino Unido súbitamente como un tercer país, que afectan fundamentalmente estas actuaciones en logística a aduanas, a fronteras, servicios aduaneros asociados. Y la acción informativa está dirigida fundamentalmente a facilitar a la ciudadanía y a las empresas el conocimiento y las implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Permítanme adelantarles que el próximo lunes 14 de enero abriremos una página web dedicada al Brexit, que centralizará toda la información de utilidad para ciudadanos y empresas. Y ahí, pues, obviamente, se verán recogidas todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés para la ciudadanía. ¿Qué es el Brexit? ¿En qué momentos estamos? ¿Cuáles son los escenarios? Bien, esta página será, si ustedes la quieren recoger, www.lamoncloa.gov.es, y podrán visitarla y consultarla a partir del próximo lunes. Así que simplemente remitirme a que efectivamente estamos trabajando el Gobierno de España codo con las instituciones europeas para aportar seguridad, certeza a lo que para nosotros es más importante, que son los derechos de la ciudadanía, tanto de los británicos en España como de los españoles en suelo británico. Y ahora ya, aun habiendo otras cuestiones aprobadas en el Consejo de Ministros, sí quiero dar entrada a lo que es el grueso principal de esta rueda de prensa, empezando por la ministra de Economía, que hablará del cuadro macroeconómico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ministra. Buen año, feliz año a todos. Como es preceptivo, el Gobierno ha actualizado su cuadro macroeconómico para acompañar al proyecto de presupuestos generales del Estado adoptado hoy. Y querría señalar como idea fundamental que guía la elaboración de todo este cuadro macroeconómico el principio de prudencia, tanto por lo que se refiere a los supuestos externos sobre los que se asientan las previsiones, como lo que se refiere a las consecuencias de las medidas de política económica. Y les anticipo también 2 mensajes fundamentales. En primer lugar, que la economía española sigue en una senda de crecimiento sólido, que el Gobierno, igual que el resto de organismos de previsión, tanto nacionales como internacionales,
espera que se mantenga en 2019, dentro de un ciclo que ha ido madurando desde su punto máximo en 2015. Segundo punto, que las previsiones macroeconómicas responden al hecho de que los presupuestos generales del Estado se han ajustado en línea con el objetivo de déficit del 1,3%, en lugar del plan presupuestario que habíamos presentado en octubre, y como no puede ser de otra manera, ese mayor ajuste fiscal de 5 décimas tiene un impacto también en términos de crecimiento económico. Antes de entrar en lo que son las previsiones para 2019, querría ilustrar brevemente cómo se ha cerrado el ejercicio 2018 y en qué contexto se elabora este nuevo cuadro macroeconómico. Este gráfico refleja el perfil trimestral de crecimiento en nuestro país comparado con el resto de la Unión Europea y nos permite, la zona euro, y nos permite ver cómo nuestras tasas de crecimiento económico siguen siendo positivas y siguen siendo notablemente superiores a las del resto de la zona euro. De hecho, como señalaré más adelante, todo apunta a que el cuarto trimestre de 2018 sería incluso mejor que los trimestres anteriores en términos de crecimiento económico. Se trata además de una fase de crecimiento que tiene una serie de características positivas que lo hace más sostenible. En primer lugar, que estamos creciendo a buen ritmo con una tasa de crecimiento de los precios, una inflación muy contenida. En este gráfico, como ven, se refleja el hecho de que en la última parte del ejercicio 2018 nuestra inflación estuvo incluso por debajo de la media comunitaria, un elemento importante de cara a la competitividad, por supuesto, de nuestras empresas. Esta inflación contenida es importante de cara a la sostenibilidad de crecimiento también a medio plazo. Un elemento adicional positivo es que la tendencia del mercado laboral sigue siendo muy positiva también en el curso del ejercicio 2018. Como todos ustedes saben, los últimos datos registrados en el año 2018, que en este momento son las afiliaciones a la Seguridad Social y el paro registrado del mes de diciembre, han sido muy favorables. La Seguridad Social cerró el año con más de 19 millones de afiliados. En el conjunto del año el sistema ha ganado casi 564.000 afiliados, lo cual supone un incremento con respecto a 2017 del 3%. El paro registrado se redujo en más de 210.000 personas en 2018, lo que supone una reducción interanual también del 6%. Y en el conjunto del pasado año se registraron casi 2.230.000 contratos indefinidos, la cifra más alta de toda la serie histórica y que supone un incremento de más del 18% con respecto al año anterior. Me gustaría señalar este dato por la importancia que tiene para prever también el tono que puede tener la demanda interna y el crecimiento económico en los trimestres primeros del ejercicio 2019. Se trata además de un modelo de crecimiento o de una tendencia de crecimiento más equilibrada por lo que respecta al sector exterior. A diferencia de otros ciclos expansivos del pasado en nuestro país, estamos creciendo a buen ritmo sin generar un déficit exterior por cuenta corriente. Es más, durante 2018 se ha mantenido el superávit por cuenta corriente y España ha mantenido una capacidad positiva financiera con respecto al exterior, un elemento importante de cara a la reducción de nuestra deuda externa. Y todo ello en un contexto que, a pesar de la volatilidad de los mercados financieros, se ha caracterizado por la reducción de los tipos de interés de nuestra deuda pública. A lo largo de todo el ejercicio hemos tenido una prima de riesgo muy reducida. Es más, gracias a la buena gestión de la deuda pública, hemos cerrado el ejercicio con una prima de riesgo similar a la del principio de año y 20 puntos inferior a la más elevada que se alcanzó a finales de mayo. Y, por tanto, hemos tenido unas condiciones de financiación del Tesoro Público muy favorables en este contexto. Y termino este marco que da el contexto de nuestro cuadro macroeconómico refiriéndome a que los indicadores que conocemos hasta este momento, los más recientemente publicados con respecto al cuarto trimestre de 2018, son también positivos, más positivos de lo esperado. Es decir, que
la economía española entra en el ejercicio 2019 con una dinámica muy positiva para hacer frente a los posibles retos que nos encontremos de ahora en adelante. Esta visión positiva con respecto al desempeño de la economía española no es solo del Gobierno, es compartida por todos los organismos de previsión, tanto nacionales como internacionales. Insisto, todos los organismos de previsión, tanto nacionales como internacionales, prevén que la economía española no solo ha crecido a buen ritmo en 2018, sino que seguirá teniendo tasas robustas de crecimiento económico en 2019, en una horquilla que está entre el 2,2 y el 2,4% en el ejercicio 2019. Es más, como he señalado anteriormente, la buena marcha de los indicadores más recientes, la caída de los precios del petróleo y el aumento de la renta disponible de las familias que cabe prever a la luz de las decisiones ya adoptadas por el Gobierno, por ejemplo, el aumento del salario mínimo interprofesional, aumento de las pensiones, el aumento de los salarios públicos, la devolución del IRPF correspondiente a las indemnizaciones por maternidad y paternidad. Todos estos elementos cabe prever que aumentarán la renta disponible de las familias y que tendrán, por tanto, un impacto positivo de cara al consumo, sobre todo en la primera parte de 2019. Todos estos elementos positivos nos hubieran llevado normalmente a revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento para el ejercicio en curso. No obstante, a la luz del mayor ajuste fiscal correspondiente al proyecto de presupuestos generales del Estado que hoy presentamos, la previsión de crecimiento para el año 2019 en este momento es del 2,2%. El siguiente gráfico les permite ver en una tabla brevemente los componentes de esta previsión de crecimiento económico. Nuestra previsión, absolutamente en línea con los principales organismos nacionales e internacionales, es que la demanda nacional siga siendo el principal motor de crecimiento. Cabe señalar en particular el dinamismo, el notable dinamismo de la inversión. Y de acuerdo con la menor previsión de crecimiento internacional, el sector exterior tendría una contribución ligeramente negativa al crecimiento en nuestro país. Otro elemento que cabe señalar es la reducción de la tasa de paro, que pasaría del 15,5% de media registrado en 2018 al 14% en el ejercicio 2019, lo cual se corresponde con una reducción de unas 800.000 personas paradas entre 2018 y 2019. Un dato importante desde el punto de vista económico, como señalaba anteriormente. Y, finalmente, este cuadro macroeconómico y los presupuestos generales del Estado nos permiten mantenernos en una senda decreciente del ratio de deuda pública sobre el PIB, uno de los desequilibrios más importantes heredados en nuestro país. Gracias a la menor emisión de deuda pública durante el ejercicio 2018 con respecto a lo previsto a principios de año, prevemos que la ratio de deuda PIB durante el ejercicio 2018 se cierre en el 96,9%, es decir, una décima menos de lo que preveíamos en octubre. Habría una reducción desde el 98,1% en 2017 al 96,9% en 2018 y esta senda más intensa de reducción de la deuda nos permitiría tener un objetivo del 95,4% para 2019. Con estos objetivos, en el caso de 2018, la previsión de cierre, en el caso de 2019, la previsión, el objetivo para el ejercicio en curso, se doblaría el ritmo de reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB con respecto a lo logrado en los años anteriores. En definitiva, permítanme concluir con tres mensajes fundamentales. El mensaje que hoy lanzamos es un mensaje de compromiso con la disciplina presupuestaria, pero también con un crecimiento más justo y sostenible, como ya ha señalado la ministra portavoz. Por lo que se refiere a la disciplina presupuestaria, quiero insistir en la importancia de que se adopten los presupuestos generales del Estado hoy adoptados por el Gobierno, que vamos a presentar a las Cortes el lunes, ¿no? Es muy importante que se aprueben estos presupuestos para dar claridad, certidumbre y reforzar la confianza que los mercados financieros internacionales están teniendo en nuestro país. Y por lo que se refiere al compromiso con los ciudadanos, como verán ustedes, los presupuestos generales del Estado
incorporan un esfuerzo muy importante en el ámbito de las políticas sociales para reducir la desigualdad, para invertir en nuestro futuro, para buscar ese futuro mejor que también señalaba la ministra portavoz. Y con esta idea dejo el podio a la ministra de Hacienda. Gracias, ministra. Ministra de Hacienda. Sí, pues muchas Adelante. gracias y buenos días a todos y a todas. Feliz Año Nuevo. Como ya ha anticipado la ministra portavoz y mi compañera Calviño, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Una ley en la que el Gobierno venía trabajando intensamente desde que conformamos el Ejecutivo hace 7 meses y que recoge la voluntad del presidente de recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política, en el valor de la política para resolver problemas cotidianos que tienen nuestros conciudadanos y en la obligación que tenemos los responsables de las administraciones públicas de escuchar, de atender las urgencias y las necesidades del país, anteponiendo siempre el bienestar colectivo, el progreso como sociedad o la eficiencia en el uso de los recursos públicos y, cómo no, la obligación de mejorar la rendición de cuentas. Por eso quería, antes de entrar en el detalle de los números que configuran estos presupuestos, comentarles un par de cuestiones que creo esenciales en el marco, en el paraguas que recogen estas cifras y, sobre todo, dirigidas a los ciudadanos que nos estén escuchando para que conozcan cómo se ha elaborado este presupuesto, cuál es su arquitectura y qué objetivos prioritarios se marcan. Lo primero que quiero trasladarles es que estos presupuestos marcan un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria que se ha seguido en este país en los últimos años. Porque, de hecho, hacemos compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público, redistribuyendo la riqueza y poniendo las bases de un modelo de crecimiento económico más inclusivo, inteligente y sostenible, como decía la ministra de Economía. Los ciudadanos de este país ya han visto cómo después de la crisis el crecimiento de la economía no ha implicado mejoras sustantivas en sus vidas, no se conseguía un empleo estable o de calidad, no se recuperaba poder adquisitivo, los servicios públicos fundamentales se han ido deteriorando y se iban perdiendo derechos que se creían consolidados, en donde la brecha de la desigualdad probablemente es la expresión más certera. Sin embargo, todo el esfuerzo y el sacrificio exigido no sirvieron para que España saliera del procedimiento de déficit excesivo ni para amortiguar de manera considerable nuestro nivel de endeudamiento. Por eso, estos presupuestos pretenden corregir estos desequilibrios con políticas que combaten la desigualdad, no solo por una cuestión de justicia social, que ya sería suficiente, sino también como un antídoto o como una vacuna frente al caldo del cultivo del que, desgraciadamente, se están nutriendo los populismos, como vemos cada día con mayor frecuencia. Es imprescindible impulsar con estos presupuestos un cambio estratégico del modelo económico que apueste realmente por la innovación y el desarrollo como motor de crecimiento y como elemento diferencial de competitividad, y no por la devaluación de los salarios de los trabajadores si queremos ser un país competitivo. En paralelo, tenemos que recuperar la fortaleza de nuestra clase media y también de la clase trabajadora, con empleos y salarios dignos que favorezcan el consumo y el dinamismo del tejido productivo, que permita que el escalón que retrocedió la clase media con motivo de la crisis se pueda superar para que puedan disfrutar de un mayor nivel de vida y, por tanto, de un proyecto más acorde con sus expectativas. Por ello, planteamos medidas fiscales que buscan redistribuir la riqueza, protegiendo a la pequeña y mediana empresa, a las rentas medias y a las rentas bajas, al tiempo que defendemos un estado del bienestar fuerte, con servicios de calidad que yo diría que tiendan a la excelencia, donde la ciudadanía tenga la garantía de un colchón de seguridad que permita estar satisfecho en la experiencia personal de cada uno con la sanidad, la educación o la dependencia, y también, y espero que sí, orgullosos de contribuir al bienestar colectivo. En este sentido, los presupuestos que hoy hemos presentado y que, como decía la ministra de Economía, entregaremos el lunes al Congreso de los Diputados, son ese reflejo de la voluntad de este Gobierno para poner a las personas, a los ciudadanos, en el centro de la actuación política.
Yo diría que esta no es una frase retórica, la pueden comprobar en cada uno de los números, porque hay medidas concretas en las que muchas personas van a poder verse reflejados en su día a día en materia de becas, de acceso a la vivienda, de medicinas que compran en la farmacia o de la pensión que cobran cada mes. La segunda cuestión sobre la que quería llamar brevemente la atención es el respeto de estos presupuestos a los principios de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea. Saben que hace apenas una semana el Congreso de los Diputados votó a favor de la senda de estabilidad que habíamos planteado desde el Gobierno y que, sin embargo, el Senado negó días más tarde usando una capacidad de veto singular introducida por el PP en el procedimiento legislativo. Como saben, organismos nacionales e internacionales alertaron de que el objetivo de estabilidad para el año 2018, aquel que aprobó el Partido Popular y Ciudadanos, era irreal. Y ya en marzo del año pasado, estos organismos avisaron de que el déficit para este año se iría en torno al 2,7% del PIB. Ante esta situación, el Gobierno entendió que era necesario revisar esta senda y aprobó una nueva que ustedes conocen porque hemos ido dando debida cuenta. Lamentablemente, Partido Popular y Ciudadanos antepusieron sus intereses electorales a los de España y han exigido un ajuste presupuestario más severo del que los organismos internacionales consideraban razonable. Por eso hemos presentado unas cuentas públicas, un presupuesto que se elabora con el objetivo de déficit antiguo del 1,3% frente al 1,8% que proponía el Gobierno. De estas 5 décimas, recuerdan ustedes que una corresponde al Estado central, es decir, a los presupuestos de los que hablamos en el día de hoy, 2 a la Seguridad Social y 2 a las comunidades autónomas. Por tanto, los mayores perjudicados de esta maniobra de PP y Ciudadanos han sido justamente estas últimas administraciones. No obstante, les adelanto que este Gobierno no renuncia de ninguna manera a sacar adelante esa senda de estabilidad que cuenta con la mayoría del Congreso y que responde a las necesidades de la economía española. Sin embargo, como España necesita ya unos nuevos presupuestos que combatan esta desigualdad, que devuelvan la confianza en la política, que revierta estos años de recorte, hemos asumido y amoldado las cuentas a los objetivos de estabilidad vigentes. Entrando ya de lleno en la parte explicativa del presupuesto del Estado, el techo de gasto no financiero aumenta un 4,4% hasta los 125.064 millones. Es un incremento relevante que fortalecerá nuestro estado del bienestar, que se sustenta en la mejora de la recaudación fiscal por efecto del ciclo económico y también por las medidas tributarias de nuevo cuño que ha aprobado este Gobierno. Como pueden ver en esta presentación, la recaudación tributaria total el año pasado ascendió a 207.610 millones, ligeramente inferior a las partidas presupuestadas. Y quiero destacar la buena evolución registrada, especialmente en el último trimestre del año, lo que evidencia que los augurios catastrofistas que la derecha lanzó tras la moción de censura no se han cumplido. Les doy un dato. En el primer semestre del año, la recaudación aumentó un 4%, en el segundo semestre avanzó casi un 11%. Para 2019, la previsión es que los ingresos tributarios alcancen los 227.356 millones de euros, un 9,5% más que en el año anterior. Si se elimina el efecto de los cambios relacionados con el sistema de información, el suministro inmediato de información del IVA, el aumento de la recaudación sería del 7,3%. Este incremento descansa en la mejora de las bases imponibles, es decir, en la mayor actividad económica que actuará de locomotora de la recaudación fiscal. Como he dicho anteriormente, esta política fiscal que avanza hacia un modelo impositivo más justo y redistributivo también tiene en cuenta las nuevas figuras fiscales que se diseñaron con motivo de la fiscalidad del siglo XXI, que conocen ustedes porque se presentó y se aprobó en el Consejo de Ministros y que, por tanto, forman parte también de este proyecto de presupuesto. Esta es la fórmula para construir una sociedad más justa y más solidaria, a cuya pedagogía no renunciamos, porque el debate sobre la fiscalidad de un país es nuclear en su configuración y en su cohesión. Y no puedo dejar de advertir que quienes propugnan una carrera fiscal a la baja, en realidad están defendiendo el fin de la igualdad de oportunidades.
la desaparición del estado del bienestar como garante de los derechos de la ciudadanía. Por eso, la opción de este Gobierno siempre ha sido clara, apostando por una fiscalidad justa y progresiva, donde quienes más riqueza tienen contribuyan más para que todos avancemos en conjunto. Como pueden ver en este cuadro, todas las figuras tributarias aumentarán su recaudación, destacando especialmente el impuesto sobre sociedades. Yo diría que esto no es una casualidad. El Gobierno ha defendido medidas fiscales para elevar la aportación de las grandes empresas, aquellas que facturan por encima de 20 millones de euros, que en algunas ocasiones se encuentra muy por debajo de la que realizan las pequeñas y medianas empresas o las que realiza un trabajador medio. De hecho, la recaudación del impuesto sobre sociedades aumentará un 14,1% hasta los 27.579 millones de euros. La recaudación por IVA subirá un 4,9%, una mejora que se explica fundamentalmente por el incremento de los salarios medios y por las medidas aprobadas por el Gobierno para que las rentas más altas, por encima de 130.000 euros, aporten más. En el IVA, la recaudación aumentará un 11,7%, pero en términos homogéneos lo hará en un 5,1%. Hay que tener en cuenta que los cambios del sistema de información del IVA provocan que, en términos presupuestarios, se contabilicen 13 meses de recaudación en el año 2019. Y esto, como les decía, es un elemento que propicia fundamentalmente que las comunidades autónomas puedan tener unas transferencias a cuenta más acordes, como decía, con las necesidades de gasto que este subsector tiene planteadas. La mejora de esta recaudación es una pieza angular para mejorar este estado del bienestar y se explica por el crecimiento económico y por las medidas fiscales, como les decía, que ha aprobado este Gobierno, incluyendo el cambio en el sistema de información del IVA. Los presupuestos, también que aprobamos en el día de hoy, contemplan la subida de 2 puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de 4 puntos para las que superan los 300.000. En el caso de las rentas de capital, se incrementa 4 puntos del tipo del IRPF para las rentas superiores a 140.000. Ambas medidas afectan a menos del 0,5% de los contribuyentes, cifra que creo que pone de manifiesto que estamos impulsando una fiscalidad que protege a la clase media de este país y que contribuye a que disfruten de unos servicios públicos de calidad que libera también renta disponible. El cambio tributario con mayor impacto que contempla el presupuesto afecta a las grandes corporaciones y persigue acercar el tipo nominal al tipo efectivo en el impuesto de sociedades. Con este fin, se limitan las exenciones a los dividendos y plusvalías generados mayoritariamente en el exterior y se establece una tributación mínima de un 15% sobre la base imponible y de un 18% sobre determinadas corporaciones. El impuesto de patrimonio se incrementa un 1%, se da la opción a comunidades autónomas para que lo hagan y se aplicaría a rentas superiores a los 10 millones de euros. Como ven, el conjunto de medidas afecta a rentas elevadas o a grandes empresas. Pero, por contra, para las pequeñas y medianas empresas se incluye una rebaja del tipo del 25 al 23% para empresas que facturan menos de 1 millón de euros. Esta no es la única rebaja tributaria. Incorporamos en el proyecto la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina, que pasan del 10 al 4, y también en la perspectiva de género en el sistema fiscal, produciendo algunas exenciones para impulsar esta política. El IVA de los servicios veterinarios igualmente bajará del 21 al 10% y asimismo el IVA de las revistas, libros y periódicos electrónicos, que se reducirá al 4%, siguiendo la directiva europea y recibiendo el mismo trato que los formatos en papel. Otro cambio relevante tiene que ver con la fiscalidad medioambiental, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y en línea con las tendencias fiscales internacionales, el Gobierno reduce la actual bonificación de la que disfrutaba el diésel respecto a la gasolina. En concreto, el impuesto sobre gasóleo aumentará en 3,8 céntimos por litro. Esto significa que para un consumidor medio, aquel que realiza 15.000 kilómetros al año, supondrá en torno a 3 euros al mes.
Les recuerdo que esta medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, es decir, que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios. El incremento de esta recaudación se destinará en parte a subvencionar las políticas de movilidad sostenible que este Gobierno quiere impulsar, parte renovando el parque y parte también impulsando a las empresas a que adopten medidas en este sentido. Otras medidas que tendrán un impacto positivo en la recaudación serán los nuevos impuestos, el de transacciones financieras, el impuesto digital y también la ley de lucha contra el fraude. Una ley que, recuerdan, prohibirá las amnistías fiscales y limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales. Todas estas medidas, no voy a insistir en ellas porque ya las hemos comentado a lo largo de estos meses previos. También, como he apuntado, todas las medidas en su conjunto hacen que el modelo tributario sea más justo, redistributivo, nos acerque algo más a nuestra brecha de diferencia con Europa, aunque no logramos alcanzar ese nivel. Y también tenemos en este momento, seguimos teniendo un país que se encuentra lejos de la media europea en ingresos públicos sobre el PIB. Si bien el próximo lunes conocerán ustedes las partidas de gasto con mayor detalle, como suele ser habitual en la presentación de los presupuestos, quiero destacar algunas cifras que les permitirán comprobar que estas cuentas harán de España un país mejor. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros mayores tendrán pensiones más dignas que les ayudarán a recuperar su poder adquisitivo, porque habrá más recursos para luchar contra la peor y la más injusta de la pobreza, como es la pobreza infantil, porque a través del salario mínimo interprofesional se combatirá un fenómeno perverso que implica que tener un trabajo ya no es garantía para abandonar la pobreza y, además, porque este presupuesto persigue un crecimiento económico, una transición justa, un país mejor, que aumentará las becas para los estudiantes, más ayuda para material escolar y más semanas de disfrute del permiso de paternidad para los padres, que pasa a 8 semanas frente a las 5 que tenemos en la actualidad. Especialmente valor cobran en este presupuesto las políticas dirigidas a los jóvenes, básicamente por el Plan de Empleo Juvenil, que se dota con 670 millones de euros para este año, también con políticas de acceso a la vivienda, 679 millones de euros más, para que se pueda tener mayor derecho al acceso a una política en concepto de alquiler o de adquisición, y también por la bajada de las tasas universitarias que plantea en su ley, en donde las comunidades autónomas no se ven encorsetados por las medidas de recorte que se produjeron en el año 2012, volviendo las tasas universitarias a los niveles que teníamos previo a la crisis. Son competencias de las comunidades autónomas y lo que se hace es habilitar esa capacidad para que estas administraciones puedan obrar en consecuencia. Si nos fijamos en los capítulos de gasto consolidado del Estado, todos los epígrafes aumentan, salvo el de los gastos financieros, que se reducen un 0,5%. Esto significará que España paga menos el próximo año por los intereses de la deuda pública, como ha explicado la ministra de Economía. El resto de capítulos reflejan un incremento del esfuerzo del Estado. Por ejemplo, en gasto de personal, el presupuesto consolidado aumenta un 3,9% hasta los 23.372 millones. Una mejora que se explica por la mejora salarial de los empleados públicos, por el incremento de las plazas, de las ofertas públicas de empleo en sectores estratégicos y también por las medidas de refuerzo de aquellos sectores en donde teníamos especiales dificultades. Si leen ustedes el presupuesto por área de gasto, observamos que el 57,3% del mismo es gasto social, y esto significa que es uno de los presupuestos más altos de nuestra historia en gasto social. La promoción de estas políticas no solamente queremos verla como una política de gasto, sino que tiene que entenderse como una política de inversión en el papel estratégico que desempeña para asegurar la eficiencia económica de un país. Esto, sin duda, nos permitirá mejorar la productividad y también incrementar nuestra competitividad. Algunas de las principales partidas que ven ustedes que incluye el proyecto de presupuesto: el gasto en pensiones, una partida que aumenta un 6,2% hasta los 153.864 millones. Se trata,
como decía la ministra de Economía, de la mayor cifra de nuestra historia, porque todas las pensiones aumentarán como mínimo un 1,6% y las mínimas y no contributivas lo harán un 3%. Serán casi 9 millones de pensionistas los que tendrán una pensión más actualizada. Asimismo, cobrarán en el primer trimestre este colectivo la paga compensatoria correspondiente a la actualización del IPC para el año 2018. En concreto, queremos que la cobren en la nómina del mes de febrero. Además, las pensiones de viudedad se calcularán a partir de ahora con el 60% de la base reguladora, lo que implica 4 puntos más que anteriormente. Esto beneficiará a casi medio millón de viudas mayores de 65 años que verán incrementada en torno a un 7% su pensión. De otro lado, se elimina el copago farmacéutico para los pensionistas más vulnerables, beneficiando a 6,8 millones de personas. Serán aquellos pensionistas cuya renta sea inferior a 11.200 euros y familias con al menos un hijo a cargo que cobren menos de 9.000 euros al año. El gasto en dependencia, de otro lado, se incrementa un 59%. Sube 832 millones de euros, alcanzando los 2.232. Quiero decirles que nunca antes el Gobierno de España había destinado tantos esfuerzos a la dependencia y, por tanto, estimulando la protección de los más vulnerables, pero también animando a que este área se convierta en un ámbito de creación de empleo. Las transferencias que se destinan a ayudas a la familia aumentan en 321 millones, incluyendo el nuevo ingreso mínimo vital para combatir pobreza infantil o las ayudas a comedores infantiles para menores extranjeros no acompañados. En el ámbito de la familia y de la igualdad, quiero destacar que el presupuesto contempla elevar de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad. Se trata de un incremento que nunca antes se había registrado para avanzar de forma progresiva en pos de la igualdad. Y permítanme que les recuerde que las prestaciones por maternidad y paternidad ya no tributarán en el IRPF porque actualmente la agencia tributaria está devolviendo precisamente el que correspondió al año 2014 hasta el 2017. Siguiendo con las políticas de conciliación, los presupuestos contemplan partidas para los ayuntamientos que promueven la universalización de las escuelas infantiles entre los 0 y 3 años. Esto será catalogado como inversión financieramente sostenible, es decir, que los municipios podrán destinar parte de su superávit a este fin. También servirá esta política para incrementar las plazas disponibles en la República al objeto de planificar, por parte del Ministerio de Educación, en conciliación con las comunidades autónomas, una oferta que permita un ejercicio en el futuro universal de este derecho. Las partidas para becas aumentan un 10% hasta los 1.620 millones y también la cobertura de libros de texto, que se duplica al pasar de 50 a 100 millones de euros. El conjunto de la educación contará con un presupuesto de 2.722 millones, un 5,9% más, lo que pone en valor la apuesta que este Gobierno en su conjunto hace por una de las principales políticas transformadoras de nuestra sociedad. La lucha contra la violencia de género, que se articula con distintos departamentos, contará con 220 millones, 20 millones más que en los presupuestos anteriores. Nunca antes se había destinado tantos recursos a combatir la lacra de la violencia machista. El presupuesto también recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica, con una medida que beneficiará a 114.000 personas. Asimismo, por primera vez en 5 años, el gasto público en desempleo aumentará, y eso a pesar de que el número de parados, como ha comentado la ministra de Economía, descenderá. Por tanto, este aumento se explica íntegramente por la ampliación de partidas sociales para los desempleados. En concreto, subirá un 4%. Resumiendo, el presupuesto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros contempla las mayores partidas de la historia para pensiones, dependencia, lucha contra la violencia de género, becas o lucha contra la pobreza infantil. Un presupuesto que refuerza a las familias y a las clases medias a través de medidas como el incremento de los permisos de paternidad o el impulso de la universalización de la escuela infantil. Me permiten, por último, resaltar
que los presupuestos tienen, si me lo permiten, dos ejes que están íntimamente interconectados. Uno social, que es el que acabamos de comentar, para permitir la protección de los colectivos más vulnerables, y otro económico, que persigue que el Estado actúe también de palanca de modernización de la economía productiva, avanzando hacia un modelo más internacionalizado y más competitivo. O dicho de otra manera, si queremos preservar un Estado social fuerte y robusto, necesitamos que nuestra economía dé un salto cualitativo. Para ello, las políticas vinculadas a la transición ecológica, a la preservación del medio ambiente, tienen un peso específico en este presupuesto. La movilidad sostenible, la dinamización de determinadas comarcas, impulsando las energías limpias, las energías renovables, la eficiencia ambiental o la mejora de la calidad del aire son señas de identidad de este presupuesto. Por ello, el Gobierno ha aprobado reforzar partidas de gasto de vital importancia, como son la inversión en I+D+I, en investigación, alcanzando la inversión civil 6.729 millones, lo que supone un incremento del 5,6%. Se trata, por tanto, de construir una España más moderna, más competitiva, haciendo del conocimiento y de la innovación, de esta especialización inteligente, nuestro valor diferencial. Con ese mismo fin de crecimiento económico, la política de infraestructura recibirá un impulso bastante relevante. Esta partida ascenderá a 7.572 millones, un 40% más. La inversión, ya comprendiendo tanto infraestructura como otros ámbitos, alcanzará los 16.947 millones, un 14,6% más. Este gasto incluye también las inversiones que realiza el sector público empresarial. Quizá destacar que el Ministerio de Fomento, que dará debida cuenta el lunes en una presentación expresa en rueda de prensa de su cifra, decía que la inversión del Ministerio de Fomento se incrementa un 26,9% para mejora en la red ferroviaria, fundamentalmente, y en la red de cercanía. En el ámbito de la industria y de la energía, el presupuesto aumenta un 12% en partidas que nos permiten impulsar aquellas zonas que están en proceso de reconversión y favorecer las energías renovables y la eficiencia energética. Otra prioridad en el aspecto económico es la política de vivienda, como he dicho en el apartado de jóvenes, en donde el presupuesto contempla el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, sumando estos 670 millones más, lo que representa un 41% de subida de este presupuesto. Es la mayor cifra de los últimos 5 años. Y, por último, decir que la partida de cultura, que sigue siendo para nosotros un elemento primordial, contempla partidas por 953 millones, lo que implica un crecimiento del 9,7%. En el momento político actual, en el que formaciones radicales y nostálgicas de épocas oscuras apuestan por el revisionismo histórico, si me permiten esta expresión, el presupuesto apuesta por la memoria histórica, dotando con 15 millones esta partida para el derecho de la reparación de las víctimas del franquismo. Por último, la financiación territorial, digo e insisto que el lunes daremos debida cuenta, también se sube, se incrementa con esta propuesta presupuestaria, alcanzando los 110.419 millones para comunidades autónomas, lo que representa un 6,2% más para este nivel y un 7,6% más para los ayuntamientos. En definitiva, un presupuesto, el que ha aprobado el Gobierno en el día de hoy, que fortalecerá y modernizará nuestra economía, que contempla, lo podrán ustedes comprobar, medidas concretas, medidas tangibles, que fomentarán esta igualdad de oportunidades, la cohesión territorial, la justicia social, respetando los principios de estabilidad presupuestaria, reduciendo el déficit y la deuda pública. Creemos que son los presupuestos que necesita este país porque demuestran que es posible hacer una política económica y presupuestaria diferente, poniendo en el centro las necesidades de las personas. Por eso creemos que con estas cuentas públicas hay motivos para la esperanza y para la confianza, porque se impone el sentido común y no el ruido o el tacticismo cortoplacista al que algunas fuerzas políticas parece que se han abonado. Si realmente
tenemos a los ciudadanos, sus problemas, en el centro de nuestro pensamiento. Estoy convencida de que estos presupuestos se aprobarán, verán la luz y los ciudadanos de este país podrán disfrutar de mejores condiciones de vida.